Normal 2030. Gracias por estar con nosotros, Arturito. Hola Macario, ¿qué tal? Buena tarde. En otro programa hablamos de los problemas de la circulación vial y les prometimos que íbamos a ver ahora a los actores políticos y también a los especialistas en este tema, y aquí tenemos lo que encontramos. Así es, le fuimos a preguntar ¿cómo ven el problema del tránsito vehicular? ¿Cuáles son las soluciones que se podrían ver? ¿Por qué está como está, tan mal aquí en el Estado de México? Y bueno, vamos a ver qué nos contestaron actores políticos de los diferentes partidos. Conciencia de que está creciendo el parque vehicular en esas proporciones, pero me parece también que hoy como nunca gozamos de proyectos, insisto, impulsados desde el Ejecutivo Estatal como del Ejecutivo Federal, de infraestructura mayor, de nuevos métodos de comunicación, que el tema del transporte tiene un fenómeno, además que vamos a entender de manera perfecta, siempre va a aumentar. Entonces al final del día los gastos en infraestructura, las inversiones en infraestructura que son necesarias porque finalmente hay que dotar de las mejores condiciones de las vías de comunicación, pero desde hace muchos años que en México se han hecho esfuerzos por limitar el uso de los automóviles en ciertos horarios. Me queda claro que muchas veces hemos caído en la sustitución del vehículo o en el doble vehículo y al final no las hemos arreglado para al final circular y la gente no ha mutado por utilizar el transporte público. Las autoridades tienen que poner un gran empeño en que el transporte público esté en condiciones en todas las regiones finalmente de la entidad. Tenemos que buscar un transporte público seguro. Tenemos que buscar y mejorar e impulsar que el transporte público sea un medio de uso, por ejemplo, eficiente y seguro para las mujeres. Tampoco hemos implementado de una manera la conciencia de utilizar el vehículo masivo, por ejemplo, ¿no? Del poder decir, oye, si vamos a la escuela vamos a hacer uso de un solo automóvil, si vamos todos al mismo destino y vamos a llegar todos a la misma hora, pues en lugar de llegar en 5 automóviles, vamos 5 familias a utilizar un solo vehículo para llevar a las familias. Es decir, nos tenemos que organizar. Entonces, y si nos fijamos, cuando vamos en la carretera, cuando están los embotellamientos, ves que a veces un vehículo va una persona, pero son muchos vehículos con una persona o con 2 personas. Raro es el vehículo que va completamente ocupando sus 4 o 5 espacios, ¿no? Cada vez son más vehículos y yo creo que tenemos que empezar, yo creo que es momento todavía, ¿no? De empezar a cambiar las políticas. Ya en el DF ya existe la ley de movilidad, aquí pues bueno, no hay una iniciativa todavía. Ajá. Y siempre se tiene que apostar más al transporte público. Aquí mismo en Toluca, bueno, entre los autobuses y los carros, pues a veces vas a vuelta de rueda. Entonces el transporte aquí sigue sin regularse, vemos mucho camiones sin placas, vidrios polarizados, aquí Toluca ve cómo está, ¿no? Vemos más autobuses que a veces que carros también. Realmente todo el mundo aspiramos a tener un auto, ¿no? Porque finalmente pues es como una forma de decir estoy progresando, ¿no? Todo aquel que estudia, que se esfuerza, que trabaja y que pues le está yendo mejor en la vida, lo primero que quiere tener es un auto, ¿no? Por un lado escuchamos con mucho éxito que el gobierno federal dice que somos el segundo o el tercer productor y que pues aquí casi se queda 1 millón de autos y que exportamos 2 de los más de 3 que se arman aquí en el país, y se dice con mucho orgullo, pero no se dice, bueno, pues hacia dónde van a ir ese 1 millón de autos, el espacio que va a ocupar, cuál es la superficie de rodamiento. No se construye más infraestructura, no hay infraestructura que vaya a soportar el que haya más vehículos. Mecanismos que se dan para evitar que haya circulando autos viejos, pues lo que todo el mundo hace mejor pues es tener 2 autos, ¿no? Pues por si no circula, el día que no circule, pues ahí tengo el otro. Yo diría 2 cosas importantes. Necesitamos fomentar la cultura del transporte masivo, ¿no? Porque no lo considera seguro, porque no lo considera eficiente. Copiemos de los europeos, ¿no? Vas a cualquier ciudad europea y la mayor parte de gente se mueve en transporte masivo, ¿no? En transporte público, y es un transporte de calidad, eficiente, seguro. La otra, pues sí, generar la infraestructura. Me estás diciendo del parque vehicular que crece, que están haciendo sus estados, no sé, desconozco, así. Bueno, por lo que yo veo es que hay ahorita está el tema del no circula, que ha sido muy polémico. Aquí el gobierno del estado ya ha tomado medidas respecto a los coches que tienen más de 10 años, me parece. Esas son medidas. En algunos otros países hay un proceso de sustitución, ¿no? O sea, vamos a meter 5,000 autos nuevos, vamos a sacar 5,000 autos viejos, ¿no? Y entonces hay programas de financiamiento para poder hacerlo, ¿no? O sea, aquí no se da eso, ¿no? O sea, de repente se les ocurre a los notables decir, para
Dentro de un mes ya no van a circular los modelos. ¿Y dónde se va a ir esos autos? ¿Se permitió la entrada de autos con más de 10 años de antigüedad? ¿Dónde se van a mandar esos autos? O sea, hay un proceso de acumulamiento de los autos, ¿no? Pero no hay un proceso de sustitución. Bueno, yo creo que la política es equivocada, ¿no? Porque no se trata de aumentar el parque vehicular individual, ¿no? No estoy en contra de que las familias puedan tener un vehículo, ¿no? O puedan tener 2 o 3 o los 50 que quieran. El problema es que el transporte público no es de la calidad ni está articulado para ser el eje de movilidad en las ciudades. Si no está articulado de esa forma, si no está planeado y pensado de esa manera, pues lo más seguro es que no va a haber vialidad, ni va a haber segundos y terceros pisos que sean capaces de poder movilizar tantos vehículos por día. ¿Por qué no pensar en seguir promoviendo ya de manera eficaz el transporte público de calidad, donde la gente vaya seguro, donde vaya temor de que la van a asaltar, donde puede circular en la noche, donde sabe que hay seguridad para esta movilidad? Pues debería estar apuntalando por ahí. Un camión puede sustituir hasta 100 vehículos. Miren, desde luego el problema es grave y lo peor es que a todos los que entrevistamos ninguno prevé una solución en el corto plazo, es decir, que se va a aligerar o que a futuro no se van a agravar sobre todo la fluidez en las calles. No vimos ninguna propuesta. Sí, bueno, en algún momento, ¿no? Señalan, más bien en causas, sí, de que el transporte público aquí en el estado pues es muy malo y por eso no, la gente pues no dice, ay, me voy a ir 3 días a la semana en el transporte público y voy a dejar mi coche, sino que al contrario, voy a comprarme otro carro para poder circular todos los días de la semana, como bien se menciona por este programa de Lo No Circula, que ha incentivado la adquisición de vehículos usados. Sí, sobre todo, mira, el Estado de México es el que tiene el mayor número de vehículos de todo el país y por encima incluso del Distrito Federal, pero el problema está en que esos 5 millones de vehículos, más de 5 millones, se concentran en superficies, en extensiones muy reducidas, es decir, la población urbana del Estado de México concentrada en el valle, en la zona metropolitana de Toluca y la zona del Valle de México son pequeñas, entonces las calles pues también no son muchas, no es lo mismo Chihuahua que tiene como 8 veces el Estado de México y el parque vehicular se dispersa por todas partes. Aquí están concentrados tanto en el Valle de México como en el Valle de Toluca y desde luego no se ve porque la gente va a seguir comprando vehículos. No va a dejar de comprar vehículos, las automotrices van a seguir produciendo y la gente va a seguir comprando. Pero además vehículos usados en su mayoría porque la crisis es muy fuerte, entonces a la gente no le alcanza, los carros nuevos son carísimos y aún a crédito pues terminamos pagando mucho más del valor real del vehículo. Tienen razón los factores políticos, es cierto que falta mejorar el transporte, falta por supuesto también una cultura, pero bueno, si el transporte es inseguro, si los conductores son muy malos, bueno, en fin, uno sabe que se arriesga subiéndose, pues mucha gente prefiere no utilizarlo. Y además a los mexicanos nos gustan los carros grandes, largotes, los que ocupan más espacio en las calles, como son las camionetas, y lo que dicen por ahí tiene razón, veo unas camionetas grandotas que llevan una sola persona, a veces nomás con el niño a la escuela y obviamente cuando regresa pues ya viene sola la señora, la mamá, ¿no? O el papá. Entonces eso también es otro problema y no se ve solución. Lo más seguro es que quién sabe va a llegar un momento en que no vamos a poder circular, va a ser un solo embotellamiento de todas las ciudades, ¿no? Estamos hablando por ejemplo 5, 10 años o 15 años. Sí, la saturación es tremenda, ya habíamos comentado en el programa anterior con conductores principalmente cómo viene el problema y admiten que cada vez es peor, ¿no? Es caótico y que a futuro pues bueno, no se prevé soluciones, al contrario, se prevé que se agrave. Y ahora con los actores políticos lo vemos igual. En realidad la oposición, vamos, es crítica, en el PRI pues señalan que se está trabajando en esto, pero bueno, la verdad es que si desde hace años que hablamos de un reordenamiento del transporte, se hubieran registrado mejoras, seguramente no estaríamos como ahora, seguramente podríamos decir que de no haber sido porque se tomaron medidas, estamos mejorando, pero no, cada vez estamos peor. Sí, yo creo que un día en un programa hablábamos aquí también de la falta, o la pérdida más bien, de comunidad en cada colonia, en cada calle, en cada pueblo, en cada barrio, en cada cuadra incluso a veces, que de tal manera que los vecinos no se conocen ni de nombre, no saben ni qué hacen, ¿no? Entonces porque ahí también proponían y efectivamente sería muy inteligente y muy quizá útil, muy positivo, que si van para una parte pues se fueran en un solo carro, así se tornaran los carros, ¿no? Pero eso nunca lo van a hacer porque ni se hablan, ¿no? Claro, que bueno, vecinos que incluso trabajen por el mismo lugar, que pudieran, se ahorra todo, se ahorra gasolina, evitamos mayor contaminación, eso sería muy positivo, pero como tú dices, no tenemos tampoco lamentablemente esa cultura y pues lo más fácil es que cada quien agarre su coche y ande transitando. Sí, y que sigan las empresas automotrices
van a seguir fabricando y van a seguir fabricando y vendiendo. Y también como el vehículo es una especie de, pues aspiracional, ¿no? Como lo mencionaban los diputados, todo el mundo también. quiere desea un coche, a veces cuando lo necesite y a veces también aunque le cueste mucho trabajo mantenerlo, porque los vehículos salen costosísimos, ¿no? Por el mantenimiento, por el consumo de gasolina, y entonces, pero pues todo el mundo quiere tenerlo, y esto al final de cuentas se traduce en lo que estamos viendo todos los días. Por una parte, por la otra, la falta de cultura también del automovilista en cuanto a cómo se conduce en la calle él mismo, ¿no? Sí, claro, la verdad es que lamentablemente la falta de cultura vial también es otro problema. En realidad engloba muchísimas cuestiones de, como tú mencionas, de falta de cultura, de riesgos, de accidentes, del hecho de que mucha gente pues va hablando por teléfono también cuando va conduciendo y pone en riesgo a conductores, a peatones. También lo que se ha criticado mucho es que las autoridades han privilegiado pues el uso del vehículo, infraestructura, pero no el transporte público, mejorarlo para inhibir un poco el uso, que uno diga, bueno, pues es que hay un transporte eficiente, 10 minutos de aquí a mi trabajo, no tengo necesidad de llevarme el coche, pero con tanta inseguridad y todos los problemas que tenemos actualmente en el transporte, pues la verdad es que solo los que te podrían dejar el vehículo no lo hacen, porque no se quieren arriesgar. Pero además también está la cuestión de que hay exceso de unidades de transporte público, los autobuses son demasiados, deberían reducirse a lo que es la demanda, a lo que necesita la población, y no es, hay demás porque está trabajando de otra forma, pues decir, los rentan como taxi, los dueños de los autobuses ya no son los empresarios del transporte, sino que los rentan, los alquilan, y no les importa que cómo anden en la calle, ¿no? Ya no son, en realidad el servicio no lo prestan ellos, sino la gente a quien se los rentan, ¿no? Sí, bueno, y la verdad es que tampoco se han preocupado mucho. A ellos solo les interesa, como dicen a la organización Metrobús ya, tener una cuota, ¿no? Y lamentablemente, pues por eso andan compitiendo. Simplemente ahorita que están cambiando rutas para evitar la saturación en Lerdo, donde el gobierno municipal está realizando obras. Hasta Rayón es prácticamente un embotellamiento tremendo mientras los camiones se mueven de un lugar a otro, y camiones, como tú me dices, semivacíos, y ya pasando eso, ya las calles están mucho más tranquilas, pero hay muchísima saturación. Todavía hay transporte pirata, que es increíble que se permita que un camión, por Dios, no es una hormiga que no se vea, no tenga los permisos suficientes y que ande transitando como si nada. Pero que pase por abajo donde está despachando el gobernador, el Villegas, ahí Nadie pasan se da los cuenta. autobuses sin placas, con una placa con vidrios polarizados, violando de pe a pa la legislación aplicable, y la verdad que no pasa nada, lo que es que está muy mal. Por otra parte, también los usuarios de transporte estamos muy mal acostumbrados a que nos dejen en la puerta de donde vamos. Es decir, los autobuses ya no solamente hacen parada en las esquinas, hacen en la mitad de las cuadras porque le están pidiéndole, exigiéndole el pasajero, ¿no? En otras partes las paradas son cada 500 metros, y qué bueno que hubiera así, ¿no? Que camine la gente, les hace bien. Y para eso hay paradas, ¿sí? Para eso hay paradas, pero la gente, la verdad es que finalmente los usuarios abonan a esto porque hacen parada, y tanto para subir como para bajar donde ellos quieran, ¿no? No donde es. Sí, hace falta muchísimas cosas. Tiene que haber, en primer lugar, pues, prever a futuro, pero tienen que trabajarse. No se está trabajando, no se está previendo. ¿Qué va a pasar cuando ya no nos podamos mover en las calles con tantos carros, ¿no? Y no solamente es cuestión de infraestructura, finalmente no vamos a poder tener 3 o 4 pisos, o sea, un segundo, un tercero, un cuarto piso. Lo que se necesita es mejorar el transporte también y generar esta cultura, porque evidentemente que, pues, así como hay rascacielos, al rato vamos a querer tener calles piso tras piso, y eso no es viable. Sí, las calles no se pueden ampliar porque están construidas. Las banquetas, hay peatones también. Hay peatones, claro. Entonces, es un problema que como no es de los que angustian tanto todavía, pero a pesar de que desquicia, sí, y claro, estresa muchísimo. Claro, y el que va manejando, ¿cómo no? Sí, y genera enfermedades y genera problemas, pérdida de tiempo, pero bueno, es una insistencia, sí, es una crítica que nosotros mantenemos y seguiremos manteniendo seguramente, porque las autoridades tienen la obligación de pensar en esto. Pues lamentablemente, como son cosas que van a futuro y que posiblemente no les puedan redituar en su gobierno, pues no las llevan a cabo. Sí, las autoridades generalmente piensan en la elección que viene, ¿no? Y ya viene, así que en eso están pensando. Sí. Vamos a un corte y regresamos.